Está en las inmediaciones de Hola Stream, nada más y nada menos que Emiliano Castro Martínez. Emiliano Castro Martínez es actor, está presentando su unipersonal Discurso a la Nación. Estamos en un país metafórico, contemporáneo o futuro, que puede ser Argentina, ¿no? Donde se está llevando a cabo una guerra civil no declarada, un país en el que llueve sin parar y se amontonan los cadáveres en las puertas de los edificios, en medio de los ciudadanos, de sus pensamientos, de sus miedos y de sus violencias cotidianas. El poder, que normalmente no necesita dirigirse a las masas, se asoma al balcón. Ahí tenemos un video, mientras lo vemos, va viniendo para acá Emiliano Castro Martínez para charlar de esto. Take a look. Discurso de la Nación. Ahí, Emiliano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos por venir. Y ahí veíamos... Cargadito, Caray, ¿no? Caray. Imágenes del apocalipsis, imágenes también... Todas de la vida real. Sí, de lo que está ocurriendo. Este es un disparador, ¿no? Digo, es un disparador de quizás de lo que vos querés contar en este unipersonal. Todas estas son imágenes que a la vez son estímulos, ¿no? Sí. Contanos un poco desde dónde sale la idea de este unipersonal y qué es lo que se cuenta también. Dale, te cuento. La idea es de Mario Guerra, que es el que lo está dirigiendo. En realidad hace un par de años que empezamos a decir, bueno, él quería dirigir, yo quería que me dirigieran. Bien. Tengo un unipersonal, ¿no? Y empezamos a hacer otro texto. Y él en un festival en Chile se encontró con esta apuesta, que es de un texto de un italiano que se llama Ascanio Celestini. Ok. Que era una apuesta que había hecho un belga, que le había traducido del italiano al francés y después al español. Bien. Para llevarla a Chile. Muy universal todo. Sí. Y bueno, este señor Ascanio Celestini, que la escribió, la primera cosa que escribió fue un monólogo de 10 minutos en 2012-2013, cuando apareció Giorgia Meloni, Marine Le Pen y todas las nuevas extremas derechas. La derecha, ¿no? La derecha, esta nueva... tuneada. Sí, totalmente. Y eso se empezó a convertir en un unipersonal que dura más o menos hora y media, que nosotros lo achicamos a una hora, que fue estrenado por Ascanio con el actor belga, que no me acuerdo el nombre, en 2019. Sí. Lo pueden ir a buscar. Sí, pueden ir a buscarlo. Es la otra apuesta que hay. Y después nosotros, el año pasado le pedimos los derechos del texto, nos los dio. Pero es interesante lo que decís. Entonces está la versión original y esta sería la primera reversión o la primera vez que el texto sale de su lugar original. Estamos digamos. hablando de los orígenes mismos, ¿no? Porque esto quizás después siga creciendo, pero acá en Uruguay por lo menos... Y antes de entrar en de qué va, perdón, pero ¿cómo se lo tomó el autor del texto? Digo, debe ser curioso que para alguien le llamen para poder reversionar ese texto. ¿Cómo llegaron a ese texto? Mira, Mario lo vio en un festival en Chile. Eso. Y quedó muy copado. Estábamos laburando con otro texto y llegó del festival y me dijo, tengo un texto que a vos te va a gustar más. Bueno, yo soy un bicho bastante político. Entonces fue tipo, es para vos. Y fue... Sí, ¿y el autor bien? O sea, desde ese lado... Hablamos primero con el traductor, que fue con el que él tenía contacto. Nos dijo, sí, todo bien. Y cuando hablamos con el autor, nos dio los derechos. Bien. Ahora, nada, la segunda temporada tuvimos que renegociar, porque ya le gustó. Bueno, pero es interesante también ese proceso. Sí. Pero no, en general está bueno eso porque, salvo algunos autores que ya tienen un nombre y te cobran los derechos con plata, en general, si de este tipo de autor, bueno, nada, nos ofreció un porcentaje, que es lo mismo que haríamos con un autor uruguayo. Claro. Está bueno eso. Sí, eso está bueno. Porque también es difundir un poco la obra. Sí. ¿Y cómo lo adaptaron para acá? Digo, ¿cuáles son cómo es la puesta en escena y qué es lo que se enfrenta al espectador en este unipersonal que se llama Discurso a la Nación? Es un unipersonal, está contado en 8 capítulos, se podrían decir. Bien. Cada capítulo es un personaje
que representa una voz o un sentimiento de los que venimos escuchando, no solamente de los dirigentes políticos, sino, bueno, hay cosas que están recatadas, que podría ser un usuario de Twitter. Ok, pero troll, ¿hay referencias locales? No, son más generales. Bien. Igual, pasa que, por suerte, Claro, estamos un poco atrás de nosotros y recién ahora empezó a haber la libertad de avanza y como una expresión más violenta de Lo que esta. estábamos hablando también ahora de la Argentina. Exacto. Y todo lo más. Sí, pero bueno, ustedes obvio. decían Argentina, hay referencias a Argentina, claro, seguro. claro. Bueno, en realidad hacía referencias a casos de gente desaparecida, ¿ok? Entonces Claro. ahí lo que hicimos fue traerlo más para acá. Entonces, no sé, Laura hablaba de gente italiana y nosotros Bien. ahí sí pusimos algún Perfecto, uruguayo, algún argentino. Bien. Luego, en realidad está escrita bastante general, o sea, es entendible. El Ascaño, la verdad que es muy bueno. Bien. Claro. Y me decías 8 capítulos. Sí, son 8 personajes. 8 personajes. Que todos están contando, todos entran en esta historia de este país que está en una guerra, que hay una lluvia constante. Mira. Bueno, que ningún gobierno se sostiene. Ese arranca así, como invitando al país. Y después cada personaje es una voz que tiene que ver con esto. Hay uno que cuenta que, bueno, que tiene un revólver y que lo lleva a las reuniones para poder tener las reuniones en paz. Uno que se parece a Milei, bueno, hay un pastor. Claro. Venimos... Verá. ¿Y qué labura el unipersonal, no? Sí. ¿Estás cuánto tiempo ahí solito vos? Hora 10. Si no me asusto y me apuro, es hora 10. Sí, a veces cuando estoy nervioso dura un poco menos. Esa buena todavía? manera. Sí, ¿Sí? sí. Sí, yo creo que sí, no me pongo nervioso. Es la clásica, sí. Es medio cliché lo que Es digo, un cliché, pero funciona, pero es verdad. funciona. Y me pasa con otras obras que hago hace más tiempo, que de repente estás como, está bien, esta la llevo tranquilo, y 5 minutos antes de que te digan va a empezar a entrar el público, hay algo que es como, me olvidaré de algo, saldrá todo bien, les gustará. Claro. Y aparte imagino que esto también tiene alguna cosa más íntima, puede ser. La sala es ahí en Rivera. La sala es en Rivera y Ponce. Rivera 2477. Bien. Sí, es una sala chiquita, Claro, por tiene eso. 55 lugares. Claro. Está todo muy Que habla de una cerquita. experiencia, claro. Sí. Claro, mucho Vamos más. a ir, Y- primo. Vamos a ir con el primo, vamos a ir. Ya te la recomendé. Ya me sí. dijo que me quiere llevar. Yo, cada vez que voy al teatro, siempre digo, ¿por qué no voy más seguido al teatro? Y creo que esta va a ser una de esas Bueno, experiencias y están invitados. que me gustaría presenciar. Y Eso bueno. decías, sí, claro, es 1 hora y 10, vos solo, tu cuerpo y hablando sin parar. Sí, hay entre historia y historia hay unas proyecciones, unos Bien. audiovisuales que los Claro. hizo Valentín Ferreira, que ya de paso lo nombro, que es otro Sí, por favor. compañero, que es el que hace el sonido y toda la parte de audiovisuales. Bien. Pero sí, soy yo solo. Bien. Está tremenda experiencia. La verdad que yo nunca había hecho un unipersonal. Y bueno, es y un nunca tour había de estado- force, ¿no? Sí, sí. Pero tenía ganas. Y además, metiéndote en un terreno que quizás el teatro explora poco, que es el asunto político, ¿no? Sí, y contemporáneo. Claro, Porque- mientras está ocurriendo. Bueno, eso Exacto. te iba a decir, porque es muy común generalmente que haya un delay Ujú. entre las representaciones artísticas, las series, las películas, Claro. entre el contenido Sí. cultural y con la situación actual. El teatro entiendo que te permite algo mucho más del día a día, o sea, del Sí. presente, de estar en el Sí. presente. ¿Sentís eso con esta obra? ¿Sentís que Sí, el público con esta lo...? hora lo siento, sí. Sí. Ya, sobre todo con lo del discurso político, que yo había laburado en otras obras con cosas políticas, pero que tienen más que ver con el pasado reciente, Sí, con la lógico. dictadura, los desafíos, que no es de merecerlo, No, porque no, es no. importante, ¿no? Totalmente. Pero así como un texto que estuviera hablando del aquí y ahora, creo que sí. Hay algunos otros también en la vuelta, no voy a decir que no, pero es menos común. Y la verdad que tiene una potencia el texto que está buena, y eso, antes de que lo estrenáramos veíamos lo que hablaba Milei y Trump, y era, nos come la realidad, nos Claro. come la Claro, ficción. Están corriendo atrás de la realidad. Sí, sí, sí. Es Bueno, ahora increíble. con todo esto desde Venezuela para acá, y nosotros decimos que es un país que, bueno, que hay pocas guerras, o que los países, hay una parte que un personaje dice que los países, ¿cómo se llaman? Los principales no pueden hacer tanta guerra como antes. Claro. Y el último ensayo decíamos, bueno, eso medio que lo cambiaron un poco ahora. No, es que sí, por momentos parece que el verosímil Sí, se sí, ha es roto. difícil. Y es todo, consumimos ficción permanentemente, Exacto. aunque aún en la realidad también es ficción. Sí, Y bueno, sí. esto lo traslada de alguna manera, ¿no? ¿Concebís esta obra en particular o más también llevándolo a la carrera artística, ¿no? ¿Lo ponés como una obra de resistencia? ¿Lo pondrías bajo ese título?
Yo soy un poco capaz que medio político en general. No, por eso, porque a veces, viste que a veces uno se puede cohibir con el tema político. El teatro en sí es resistencia. De hecho, hace pila que venimos hablando con pila de compañeros de esto de las inteligencias artificiales y de cómo de alguna manera muchos sectores artísticos se ven amenazados. Sí. Y el teatro, así como la danza, por ejemplo, son cosas que quizás no siempre necesitas del actor en vivo. A no ser que consigas un cyborg. Sí. Pero, y hay algo ahí de la resistencia del estar en lo presente, de seguir reuniéndose, ese ritual que creo que lo convierte en resistencia. Y esta obra particularmente creo que sí. Sobre todo acá en Uruguay eso, perdón, que me puse... No, al contrario. Que como eso, recién ahora están formando la libertad de avance y venimos hace rato viendo todo como con delay, ¿no? Digo, Macri vino rato antes de que acá llegara de vuelta a la derecha, ahora con Milei pasa lo mismo. Como que está bueno... para abrir un poco los ganchos, yo qué sé, pensar. Sí, que es una obra que le hace un poco frente a esa situación. Y yo qué sé, yo creo que sí. Además, cuando conversamos después con amigos y cosas, la mayoría te dicen, bueno, no, eso acá no va a pasar, eso en Uruguay no tiene por qué pasar. Y bueno, no sé, tampoco iba a pasar que el narco tomara los barrios y el narco tomó los barrios. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Más allá de la resistencia política, que la obra lo manifiesta, me quedé pensando en eso que decías vos, porque es verdad, también tuve una reflexión parecida con el teatro y lo humano, ¿no? Es una de las expresiones artísticas más viejas, ¿no? No por nada se armó también el revuelo con Chalamet criticando a la ópera y al ballet, ¿no? Que también viene de ese mismo lugar, ¿no? Por eso, son expresiones donde lo humano es esencial y donde es lo más primigenio, ¿no? Es sentarte a hacer un contrato entre el que está arriba y el espectador de que hay cuestiones que están ocurriendo y que son ficción, pero tienen lo humano como un componente que ahí sí que no hay... para mí es un bastión de resistencia en ese sentido contra lo artificial, contra la inteligencia artificial. Es humanos poniéndole el cuerpo a una cuestión tan sensible como la actuación, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido ustedes están salvados, de alguna manera, ¿no? Sí. Porque no entra una bala ahí, me parece. No entra una bala de la inteligencia artificial, me parece. A mí me parece que es de las cosas de las disciplinas que nos van a mantener conectados con ese gen artístico humano. Total. Por lo menos hasta que perdamos la batalla. Porque el resto está acá, ¿viste? Está todo en el celular y punto. Acá dice, sostener un unipersonal ya es algo complejo, pero la forma en que lo hace Emi convierte ir al teatro en una experiencia que no solo es un deleite, encima salís pensando y cuestionándote. Recomendadísima, dice por acá alguien que se ve que ya te vio. Y que me conoce porque me dice Emi. Gracias. Que bueno, no importa. Vos decís que no te conoce. No, todo el mundo me dice Emi, pero... Emi. ¿Cómo ha recibido, más allá de este comentario, cómo ha recibido la gente la obra? Bien. Han sido lindas las devoluciones. Lindas. Me pasa con estos personajes que son básicamente todos villanos, por decir. Claro. Y cuando termina la obra es raro porque la gente como que, claro, se apaga, termina y te das cuenta en el aire como que aplaudo o no aplaudo, ¿qué es lo que estoy aplaudiendo? Es como porque aplaudís a la... Bueno, eso quiere decir que han quedado atravesados por Yo la verdad que cuando la vi me pasó una cosa así de... Quedás como con una tensión, todo tenso y decís, ¿qué pasa acá, no? ¿No tomar una o qué hacemos? ¿O tomamos las armas? Y aparte yo que lo conozco en lo personal, me resultó muy increíble verlo en eso porque los papeles son totalmente diferentes, cada personaje diferente, es muy loco, la verdad. Bueno, yo la recomiendo ampliamente. Recomendadísimo por todos lados. Discurso a la Nación, una sátira política sobre las clases dominantes. Obviamente que es de Ascanio Celestini, italiano él, ¿verdad? El italiano, sí. Va a estar... Una de las primeras reversiones de la obra, ¿vale? Claro, primeras reversiones de la obra. Este sábado 9, a las 21 horas. Y después todos los domingos de mayo, domingo 10, 24 y 31 a las 19 horas. Uno de esos tres vamos a ir, primo. Bien, y perfecto. El 7 de junio también vamos a estar. ¿Siguen en junio también? El 7 por lo menos y después, como siempre, a ver qué pasa. Bueno. Ahí tiene el número de WhatsApp al 098-732-360, reservas para la obra. Y yo tengo una última pregunta, pero no tiene nada que ver con la obra, que es con tu remera, algunas palabras sobre Charly García, una elección en particular, porque lo amo. Nada. ¿Tu tema favorito de Charly García? Un álbum. Un álbum. Una pincelada. La hija de la lágrima. Intenso. Intenso, sí.
Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Charlie es como, creo que del único ser que yo fui fanático en algún momento de querer, y cuando lo fui a ver fue de las cosas más maravillosas que... ¿Lo viste post rehabilitación? No, vi antes, vi en el último con María Gabriela Pumer acá en el Plaza. Pues si la viste con el Pumer ya... Y cuando después murió ella fue como... Sí. Y él quedó ahí, él también cambió mucho después de la muerte de Pumer. Y nada, y para mí es, no sé, es el padre del rock argentino. No sé si digan lo que digan. Y lo trajiste y te tenía que mencionar. Say No More, ¿no? Say No More, exacto. Say No More. Mirá que por mucho tiempo en Facebook mi nombre era Yannico Say No More. Ese era mi El joven Togarashi. El joven Togarashi. ¿Qué decir? Bueno. No, para nada que ver, pero con esto ¿escucharon el podcast de los primeros 3 discos de Charlie? Sí, No. muy recomendado, La Canción Sin Fin de Sebastián Furman, un Exactamente. podcast que Voy a lo pueden eso. encontrar en Spotify. A vos te encantaría. Bien. Sí. Bien. Es de los mejores contenidos en podcast con respecto a la música que he escuchado en el último tiempo. Comparto. Bien, hay otra nueva recomendación. Emiliano Martínez Castro, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por por el haber venido. espacio. Estos aplausos que están sonando son para vos y estaremos ahí viéndote. Bueno, están invitados, por Discurso supuesto. a la Nación. Disculpa. Muchas gracias. Muchísimas Nosotros gracias. seguimos, te liberamos. Muchas gracias, amigo. Gracias. Y éxitos. Rómpete una pierna, como dicen, ¿no? Break a leg.